Hola, aquí Gilgamesh trayéndoles la 12ª parte de este fic. Bien, sin más que decir, comencemos. Cuentos. Del multiverso. Opción 1, capítulo 12. Reinventar la vida en un mundo diferente desde cero. ¿De qué hay que hablar? Me sentí preguntado. Freya-sama, eres el heredero legítimo del, no me llames así, ordenó la rubia a su caballero. Pero, ese no es mi nombre es Felt, dijo enojada la chica de ojos carmesí. Y no me importa que sea la princesa perdida de Lugnica, o que mi único pariente consanguíneo vivo sea un arzobispo del pecado, o que mi abuelo adoptivo fuera un ex-insurrección, o algo de esa mierda, vale. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Mi gran hermano es el gran sabio, Satella es inocente, el empleador de Big Bro es un maníaco ladrón de cuerpos, su espíritu contratado es la hija de una bruja, muchos de nuestros campamentos fueron responsables del sufrimiento de Big Bro junto con cualquier otro esqueleto que tuvieran en sus armarios, y hemos aprendido que Pandora es el cerebro detrás del culto de las brujas. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Preguntó Reinhardt. Están sucediendo 1.000.000 de cosas más importantes en este momento que mi linaje. Se sintió gritado. Y además, no es que pueda simplemente pedirle al consejo de idiotas que me dé el trono. Podrías. No, esta es una selección real, lo corrigió Phelps. Si gano, será justo y equitativo. Está bien, se dio Reinhardt, con las manos en gesto de rendición. Pero hay una cosa sobre la que tengo curiosidad. ¿Y qué es eso? Preguntó el Santo Espada. ¿Me llevaste solo por la insignia o por quien me veía? La pelirroja guardó silencio. Sabía lo que preguntaba su señor. Responder honestamente a esta pregunta podría romper su relación, pero sabía que no tenía otra opción. Entonces él le dio la verdad. Cuando la insignia te reveló por primera vez, lo primero que se me ocurrió fue, finalmente, se acabó. ¿Alguien me volverá a dar un propósito? Respondió honestamente. ¿Propósito? Me sentí preguntado. Sí. Un monarca para darme un propósito. Alguien que me diga ve a salvarlos o ve a matarlos por una razón real en lugar de simplemente consolidar el poder como el consejo, respondió Reinhardt honestamente. Por una vez, pensé, en realidad puedo ser un héroe. Pero sabía que no tenías a nadie que te apoyara, así que, siendo quien soy, me ofrecí como voluntario. Una pequeña parte de mí especuló sobre quién eras realmente, pero sinceramente no me importó. Servir a alguien me dio significado. Tenía una razón para existir que no implicaba que yo fuera responsable de acabar con vidas inocentes, dijo. Y cuanto más hablaba contigo, más parecía hacer clic. Eras poco convencional y un soplo de aire fresco de la congestión, todo el humo y el espejo con el que mentí durante tanto tiempo y quería que todo el reino fuera así. Honesto. Así que decidí apoyarte plenamente y lo haré, siempre y cuando me dejes, por supuesto. Felt se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el teatro. Pero antes de irse, le sonrió y le dijo, buena respuesta. Muy bien, ¿qué nos perdimos? Felt preguntó, mientras regresaba adentro. Nada mucho, solo nuestras opciones más nuevas, dijo Subaru. Ah, ya veo, dijo Reinhardt. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué pasaría si Subaru se asociara con el campamento Anastasia? ¿O qué pasaría si Subaru iniciara su propio grupo de comerciantes? Estos, respondió Subaru, señalando la pantalla. Sí, sí, sí. Anastasia aplaudió por la primera opción. No, no, no. Priscilla dijo que no quería eso. ¿Cuáles son las condiciones? Me sentí preguntado. Condiciones. Primer día de la ciudad capital, Lot 4. Condiciones. Subaru Natsuki llega años antes. Son estos, después de dejar el control remoto. Mimi empezó a hablar. Bueno, ya hemos visto a Bro llegar antes, así que no, no es así, dijo Krusty. Subaru, ¿te preocupas por brindar contexto? Sí, entonces el cuarto bucle habría sido en el que salvé a Emilia y Feld de Elsa, con la enorme ayuda de Reinhardt, por supuesto, dijo el chico de pelo negro. Por favor, Subaru no fue nada, intentó Reinhardt negar su papel. El segundo se parece mucho al último episodio, dijo Tibey. Sí, ese es un buen punto, añadió Julius. Muy bien, votemos. Dijo Anastasia. ¿Quién quiere la primera opción? 15 votos. Guau. Una mayoría. Me sorprende que hayas votado a favor, Krusty. De todos modos, habría sido una victoria mayoritaria, dijo. Punto tomado. Dijo el comerciante de pelo morado. Empecemos. ¿Qué pasaría si Subaru se asociara con el campamento Anastasia? Condiciones. Primer día de la ciudad capital, Lot 4.
Todos estaban en sus asientos cuando comenzó la siguiente visita, solo para ver una versión alternativa de Subaru que sufre un colapso mental. Ya ha tenido un buen comienzo. No puedo, necesito decirlo, 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 una y otra vez, Subaru repitió esa frase mientras tiraba con fuerza de su cabello. Era consciente de lo que tenía que hacer y tenía la determinación de hacerlo. Pero su mente fragmentada y su espíritu contaminado simplemente no lo permitieron. Así, la lucha se había convertido en su ser. ¿Qué diablos pasó con él? Preguntó Garfield. No puedo, 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 no puedo. Dolor, 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 dolor. Y muerte, 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 muerte. Fría y solitaria, la muerte se acercaba. El sufrimiento y el dolor que querían ahogarlo vendrían con ello. Necesitaba decirlo, pero no podía. Necesitaba decirlo, pero su mente se lo impedía. Necesitaba decirlo, pero su cuerpo se negó. Él regresó de la muerte, se dio cuenta Crunch. No, esto es mucho peor, Subaru dijo lentamente. Todos miraron hacia Subaru, nerviosos. Pasé por exactamente lo mismo cuando el gran conejo me comió vivo. Esto es lo que sucede cuando sientes un dolor más allá de la comprensión, cuando sientes un infierno absoluto. Por favor, sacudiendo su cuerpo, Subaru se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, abrazándose las piernas. Ya estaba oscureciendo y estaba sentado en el futón de su habitación, completamente solo. Se había negado a comportarse de la misma manera que el bucle anterior, cuando, completamente roto, se aferró patéticamente a Anastasia. Sin embargo, eso en sí mismo presentaba un riesgo enorme, ya que Elsa había mencionado que su apego repulsivo a Anastasia les había dificultado encontrar el momento adecuado para atacar. Al escuchar eso, Anastasia quedó desconsolada. Ella le falló. De nuevo. Mientras tanto, Meili palideció. Elsa estaba viva en esta línea de tiempo, lo que significaba que mamá todavía los sostenía a los dos y fueron enviados a matar a Subaru. Y tuvo éxito. Dijo que el dolor era comparable a ser devorado por un gran Mabeast, o, no entonces, por eso mismo, existía la posibilidad de que en ese momento Elsa y Meili estuvieran a punto de iniciar su ataque. La sola idea aceleró el corazón de Subaru. Necesitaba advertirles, necesitaba hablar con Anastasia, Julius o Ricardo, y revelar completamente los hechos que estaban por suceder. Si no actuara rápido, la última información que obtuvo de Elsa sería inútil. Si no lo fuera ya. Al final, ese momento de valentía también acabaría en la basura. Así que necesitaba hacerlo, anhelaba hacerlo, pero no pudo. Mierda. Subaru se tiró del pelo aún más fuerte y gritó. Después de varios segundos, inhaló profundamente y se obligó a calmarse. Después de soltarse el pelo, le cayeron varios mechones de los dedos que se extendieron por la sábana. Con una expresión de dolor y frustración en su rostro, Subaru finalmente cayó, aplastado por el peso de su inacción y las consecuencias que la acompañaron. Inhala, 1, 2, 3, exhala. Inhala, 1, 2, 3, exhala. Inhala, 1, 2, 3, exhala. Repetir, repetir, repetir. Hasta que el cuerpo se acostumbre a él, hasta que quede registrado en la mente, hasta que quede marcado en el alma. Obligándose a aceptar la desesperación, Subaru, con lágrimas en los ojos, finalmente dejó de moverse. Con la cara hacia abajo, con los miembros extendidos, Subaru contemplaba la oscuridad de su espíritu contaminado. Con lágrimas ensangrentadas, contempló los fragmentos de su mente. Con el corazón apesadumbrado, contempló su eterna debilidad. Subaru tuvo que aceptarlo de nuevo, tuvo que aceptar que no podía hacer nada, que no era la persona adecuada para el trabajo. Está llorando sangre. Gritó Rem. ¿Qué diablos? El regreso de la muerte nunca me hizo hacer eso. No, he visto esto antes, dijo Emilia, llamando la atención de todos. Cuando Zeus se tomó la autoridad de la pereza, terminó llorando sangre también, como si lo estuvieran destrozando. Pero no fue por su incompatibilidad. Está luchando contra su autoridad, Subaru se dio cuenta. ¿Promesas? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué molestarse en hacerlos? ¿Por qué molestarse en cumplirlos? Así era él, siempre esperando lograrlo todo, siempre hablando de cómo lo lograría todo. De modo que al final no fueron más que palabras vacías. Él, orgulloso sin razón, no era nada. Su autodesprecio solo aumentó, como en una espiral ascendente.
Subaru estaba al tanto de todo. El día que conoció a Reinhardt se vio obligado a ver la verdad directamente en la cara. Pero él se había negado a aceptar realmente sus debilidades, se había negado a aceptar verdaderamente su existencia. Sin embargo, la tortura dejó todo tan claro que ya no había lugar a dudas. Era un cobarde que seguía dando vueltas, incapaz de salir de su círculo de miseria. Soy débil, realmente soy, mi estúpido orgullo infundado, mi bocazas, mi actitud infantil, mi cobardía, mi mediocridad, mi autocomplacencia. Era cierto, había jugado a ser humilde el día que dejó todo en manos de Reinhardt, pero al final solo se había escapado. Escapó una vez más, escapó de su promesa, escapó de sí mismo, escapó de todo. El aliento de Reinhardt se enganchó. La condición entonces, eso es lo que pasó, ¿eh? Le conté todo a Reinhardt y luego me fui hermano mayor, no puedes culparte por lo que pasó. Sentí dicho. Pero Subaru no la escuchaba a ella ni a nadie. Pero ahora que no podía seguir corriendo, tenía que aceptar que era débil, asimilarlo. Su debilidad que era cruel, su debilidad que tenía la culpa de la muerte de quienes estaban dispuestos a echarle una mano. Entonces tuvo que aceptarlo, asimilarlo y hacer algo al respecto. Tenía que levantarse, asumir que era quien era y hacer todo lo posible para mejorar. Esfuércese por encontrar sus cualidades y explotarlas. Por eso seguía a Anastasia, la mujer que había logrado precisamente eso. No, eso no era del todo cierto, no había completado el camino, estaba a mitad de camino. Había dado el primer paso, el segundo e incluso el tercero. A diferencia de él, que todavía estaba atrapado en el primer paso. Pero todavía estaba lejos de su objetivo, lejos de lograr aquello por lo que luchaba. Subaru lo sabía por lo que la escuchó decir en su lecho de muerte. Anastasia sufrió la muerte como él, Anastasia no estaba satisfecha con el final de su vida, Anastasia quería seguir viviendo, seguir luchando. Por eso fue necesario que superara su debilidad y revelara la proximidad del ataque de Elsa. Entonces tuvo que ignorar el dolor causado por su debilidad y dar el segundo paso hacia su objetivo. Sí, realmente lo entiendo, entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? La superficie del futón absorbió el grito frustrado de Subaru. Su organismo se niega a cooperar, evaluó Félix la situación. ¿Eso ha pasado antes? Preguntó Ram. En ocasiones, respondió Subaru. Subaru estaba al tanto del curso de acción a seguir, Subaru tenía su objetivo claro. Pero no pudo hacer nada al respecto. Por eso estaba en ese estado. Había aceptado que no podía hacer nada, había aceptado sus debilidades. Sin embargo, no pudo encontrar la fuerza para hacer nada al respecto. Las dudas nublaron su espíritu, manteniéndolo estancado. ¿Y si no me creen? ¿Y si decirlo empeora todo? ¿Y si es demasiado tarde? Esas eran las preguntas que lo perseguían. Su mente era un desastre. Estaba consciente de todo, pero no podía hacer nada. Tenía metas y deseos claros, pero no fueron suficientes para sacarlo del estancamiento autoinducido. Por sus dudas. Estaba frustrado, pero no pudo encontrar la manera de liberar esa frustración. Estaba al final de un callejón sin salida que él mismo había creado y no pudo encontrar la salida. Tendré que empezar de nuevo, fue entonces cuando finalmente encontró la manera de liberar su frustración. ¡No! Petra lloró de horror, compartiendo los sentimientos de los demás. Tema de apertura. Voracidad. La pantalla comienza a fallar, mientras cambia a Subaru, con su ropa de viaje, cruzando un desierto. La pantalla vuelve a fallar, con palabras que no se pueden leer, ya que vuelve a cambiar a Subaru, que se acerca. Esto sigue repitiéndose, hasta Cuentos del Multiverso. Volumen 3. La siguiente escena comienza con Minerva atacando y leyendo Urak, seguida de Tipón bailando con las palabras Pride. Luego, Echidna y Codicia. Sekhmet con perezoso. Carmilla entra en pánico mientras aparece Lust, y luego Daphne muerde a la cámara mientras aparece la palabra Glutonji. Y finalmente, Subaru, con la locura por todo el rostro, arrastra el dedo por la garganta, ya que recibe el título de Envy. ¿Hay alguna manera de omitir esto? Preguntó Crush. Espera, déjame comprobarlo, al jugueteo con el control remoto. En la siguiente escena, se ve a Elsa, Sarestia y Xion juntas y riendo, pero sus ojos están cortados de la pantalla y sus sonrisas son sádicas. Luego, en la siguiente toma aparece un ejército de cultistas brujos, mientras la cámara se acerca para revelar a los arzobispos del pecado. En la siguiente escena, Reinhardt, Julius, Félix y Al, todos ellos parados en círculo, con las espadas afuera, listos para defenderse. Luego, bajando el tiro, como muestra Feld, Crush, Anastasia y Priscilla.
En la siguiente toma, Vincent y sus divinos generales marchan, seguida de una toma de Reid en el centro, con Teresa y Wilhelm flanqueándolo, y finalmente, una larga revelación del propio dragón divino. La música se queda tranquila, mientras la escena se abre en una dimensión sombría, donde un Satella encapuchado observa a Subaru desde lejos. Coloca su mano en la pantalla con Subaru y luego, lentamente, se quita el velo, pero nunca revela su rostro. En un instante, la pantalla muestra tomas fijas de la ballena blanca, el gran conejo, la serpiente negra y luego un Shaula feliz, quien se convierte en Crimson Escorpión y ataca la pantalla. Está bien. Encontré el avance rápido. Dijo Al. Es demasiado tarde para eso, dijo Crush. Y finalmente, la escena muestra un primer plano de Subaru, mientras se muerde la lengua. Mientras la sangre se le escapa de la boca, se ríe maniáticamente, mientras la cámara se desplaza para mostrar que detrás de él, el monstruo sombrío conocido como la bruja de la envidia ha aparecido rugiendo, y listo para destrozar las siluetas de los enemigos frente a Subaru. La toma final muestra a cada una de las 6 brujas del pecado en un vacío negro, cada una de ellas sonriendo, mientras la toma cambia a Subaru y Pandora, solas en el desierto, listos para su batalla final. Luego, la cámara recorre el desierto de cadáveres y termina la abertura. Episodio 11. Reinventar la vida en un mundo diferente al ser usando sus 2 brazos, Subaru levantó su cuerpo lentamente. Con la sábana despegándose de sus ojos enrojecidos, Subaru reveló un rostro que expresaba resignación. Entumecido, tomó la sábana en una de sus manos y con un paso torpe se acercó al pilar de madera que sostenía la estructura de la habitación. Mirando hacia arriba, observó atentamente el ángulo en el que el pilar se dividía en 2 trozos de madera que sostenían el techo. Suspirando, Subaru arrojó la sábana al aire, atravesándola por el espacio formado entre el pilar y la viga de madera. De forma robótica, sin producir palabra, hizo un nudo en la sábana. Una vez estuvo seguro de que la sábana podría soportar su peso, se acercó a la mesa en un rincón de su habitación y la arrastró hasta el costado del pilar. Suspirando resignadamente, Subaru se puso sobre la mesa. Con cuidado, hizo rodar parte de la sábana alrededor de su cuello. Una vez que terminó los preparativos, miró a sus pies. La tela de la sábana estaba ajustada contra su cuello mientras colgaba de la viga. Sus piernas no dejaban de temblar, indicación de que aún no lo había digerido por completo. Varias personas del público tenían lágrimas en los ojos. Sabían que Subaru se había suicidado antes, pero esto, estaba mal. Ni siquiera el propio Subaru pudo soportar la idea. ¿Ahorcarse? Nunca antes había hecho eso. Que el aire salga de tu cuerpo hasta que mueras. Fue lento, fue horrible. Este es el único camino. Si muero, volveré. Si muero, tendré más tiempo. Si muero, podré buscar el coraje para superar mi eterna debilidad. Si muero, puedo dejar de lado mis dudas y decir lo que sé que debo decir. Si muero, podré advertir a Anastasia a tiempo. Si muero, puedo evitar que Elsa me mate. Si muero, no tendré que volver a presenciar sus muertes. Si muero, no tendré que volver a afrontar las consecuencias de mi inacción. Por favor, para. Puedes hacerlo, Subaru-kun. Sé que puedes. Rem gritó, a pesar de saber que el Subaru en la pantalla no la escucharía. Esto es lo que Kidna me habría obligado a hacer, una y otra vez la muerte era el camino. Ahora que estaba en un callejón sin salida creado por él mismo, se abriría camino por el único camino que le quedaba. Su muerte fue la respuesta. Su muerte fue la fuga definitiva. No quería seguir huyendo, necesitaba dejar de utilizar sus debilidades como excusa. Pero sin la fuerza de voluntad para lograrlo, no tuvo más remedio que intentarlo de nuevo, escaparía una vez más, para poder encontrar la fuerza de voluntad necesaria para dejar de escapar. Irónicamente, eso en sí mismo fue una excusa más, otra forma de escapar. Todo en él, en ese instante, era irónico y contradictorio. Lo absurdo del hombre que se miente a sí mismo y acaba creyendo su propia mentira. Con las lágrimas oscureciendo su visión, Subaru miró hacia la puerta de su dormitorio, que había adquirido un tono rojizo. Era anochecer, la oscuridad llegaría en poco tiempo y con ella los 2 asesinos atacarían. Estaba convencido de ello. Si no pudiera superar su miedo y advertir a Anastasia del ataque de los asesinos antes del anochecer, tendría que seguir recurriendo a ese camino, a la muerte. Muerte fría, muerte solitaria, muerte dolorosa. No quería aceptarlo. Por mucho que fuera el camino en momentos de desesperación, no quería recurrir a él. No deseaba morir. No quería seguir sufriendo. Pero mientras no tuviera otras opciones, se vería obligado a aceptarlas. Soy tan cobarde, es más fácil para mí morir que hablar sobre lo que está por suceder.
Al parecer, solo soy bueno huyendo, de mala gana. Subaru aceptó una vez más su impotencia, incapaz de hacer nada para cambiarse. En silencio, sin decir una palabra más, pateó la mesa y cayó y murió. El dolor volvió. Jadeó en busca de aire y su garganta pidió un soplo de oxígeno, pero la tela no lo permitió. El peso de su cuerpo hacía que aumentara la tensión alrededor de su cuello, lo que le dificultaba respirar cada segundo. No fue ser una muerte pacífica. Convulsivo, su cuerpo suplicó supervivencia. Con los labios púrpuras, la piel blanqueándose hasta camuflarse con la sábana que le robaba la vida, y con los ojos enrojecidos a punto de salirse de la cavidad, Subaru finalmente perdió el conocimiento. La oscuridad lo abrazó y su muerte, con pasos frustrantemente lentos, se le acercó con una sonrisa sombría. Me odio mucho, pensó Subaru, mientras su vida se desvanecía. Petra y Meili se escondieron detrás de Frederica, con lágrimas en los ojos. Nunca quisieron ver a su héroe agacharse tanto. Esto fue de alguna manera peor que verlo convertirse en villano. Baru. Sintiendo temblar todo su mundo, Subaru fue abruptamente sacado de la oscuridad. Subaru. Miles de alarmas sonaban dentro de su cerebro, lo que le obligaba a respirar profundamente. Tosiendo, Subaru se retorció. Le dolía la garganta, le dolía mucho. La mera entrada y salida de aire fue una tortura para su cuerpo. Aún así, sus pulmones no dejaron de hacer su trabajo, como si se burlaran de él. Al recuperar lentamente el sentido, Subaru abrió los ojos y encontró un rostro que normalmente nunca mostraría expresiones como las que mostraba. Subaru, ¿por qué? Aún tratando de entender lo que sucedía a su alrededor, Subaru fue sacudido por Julius alarmado, quien seguía interrogándolo sobre algo. Lo salvé, susurró Julius, siendo evidente su alivio. Lento de entender, Subaru comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Todavía estaba en su habitación, con la sábana a su lado, rota. Y la luz, que se filtraba a través de las paredes del tatami, manchó el lugar de un tono rojizo. La comprensión lo golpeó fuerte. Su muerte había sido frustrada. Todavía estaba en el mundo que estaba a punto de teñirse de rojo, por la sangre derramada a causa de su eterna debilidad. La vergüenza y el dolor corrieron profundamente por su cuerpo, provocando que se formaran nuevas lágrimas en sus ojos. ¿Por qué seguía vivo? ¿Julius había venido a buscarlo justo a tiempo para salvarlo? Subaru sabía la respuesta, pero se negó a aceptarla. Estaba harto de todo eso, harto del destino que jugaba con él, como burlándose de su patético yo. Ark. Con un chillido de frustración, Subaru sacó de él a Julius, que lo sujetaba por los hombros. No estaba en condiciones de escuchar los reproches del caballero. No estaba en condiciones de escuchar a nadie. Con una expresión en blanco en su rostro, Subaru tomó la cuerda, hecha con su sábana, que Julius había desechado. Su mirada viajó desde la cuerda improvisada hasta el resto de la habitación, para finalmente aterrizar en la puerta del tatami. Estaba abierto, probablemente porque Julius ni siquiera pensó en cerrarlo cuando lo vio colgado de la viga de madera. A través de él observó el cielo que se extendía sobre el resto de las habitaciones de la posada. Ya estaba oscuro, completamente oscuro. Subaru, ¿no estás pensando? Julius se le acercó con la intención de arrebatarle el trozo de sábana, por lo que Subaru se lo arrojó a la cara. El caballero, tomado por sorpresa, intentó agarrar la cuerda por reflejo. Ese fue el momento en que Subaru aprovechó para arrojarse a la cintura de Julius para intentar robarle la espada. ¡Ak! ¿Qué está haciendo? Gritó Beatriz. Está enojado con Julius por arruinar su muerte, dijo Subaru. Pero, él le salvó la vida. Gritó Mimi. Y al hacerlo, ha condenado a todos los demás, señaló Al. Pero Subaru era débil, inútil, incapaz de nada. Con un movimiento rápido, Julius le quitó la cintura mientras con una mano empujaba el hombro de Subaru. Lanzado por la inercia, Subaru cayó, de cara al suelo de madera. Con un gemido de ira y frustración, Subaru comenzó a golpear el suelo con el puño, hasta el punto que comenzó a brotar sangre de las heridas que él mismo se estaba causando. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuviste que dejarme morir. Julio. Resoplando, Subaru miró al caballero. Sus alumnos estaban nublados por el miedo, la frustración, la culpa, la ira, el odio. Como un resorte, Subaru se levantó y le dio un puñetazo en la cara a Julius. Esta vez, esperándolo, Julius esquivó sin siquiera tocarlo. Julius se avergonzó por el acto. Sabía cómo reaccionaría su homólogo en pantalla ante esto. Al tropezar, Subaru chocó con el pilar. De su nariz, su boca y su frente, la sangre no dejó de fluir de su rostro. ¿La causa fue el golpe contra el suelo? ¿O fue el golpe contra el pilar de madera?
Subaru no tenía idea y tampoco le interesaba la respuesta. En ese momento, Subaru solo tenía una cosa en mente: vengarse del que frustró su muerte. Sus deseos se vieron frustrados, sus ideas, sus planes, su futuro, su final feliz, su vida, y ahora también su muerte. No pasó nada como él quería, como necesitaba. Y cuando encontraba un camino que parecía llevarlo hacia él, siempre terminaba en sufrimiento. Así era su vida antes, que terminó con él encerrado en su habitación, escapando de su realidad, y ahora, que terminó con él escapando de su muerte y griega. De su vida, sin lograrlo. Por tanto, a pesar de toda la frustración que le hizo no poder advertir a Anastasia, no poder superar sus dudas y miedos, y revelar lo que se avecinaba. Por no poder cumplir con sus planes. Por no poder actuar. Por no poder morir. Por ser incapaz de todo, por eso, debido a la frustración que esto le causó, Subaru quiso tomar represalias con Julius, el hombre que le negó la muerte. Como un hombre enloquecido, Subaru lanzó golpes al aire, en lugares donde hace unos momentos había estado Julius. Izquierda-derecha nada, molesto, lanzó una patada y un rodillazo, perdiendo el equilibrio y cayendo en el proceso. Al levantarse de nuevo, Subaru buscó a Julius con los ojos inyectados en sangre. Allí estaba, cerca de la entrada. Su vestimenta de caballero blanco, perfectamente ordenada como siempre, reflejaba la luz de la luna recién asomada. Con los puños tan apretados que las uñas le habían penetrado en la piel, Subaru se abalanzó sobre Julius, agitando los puños de una manera completamente errática. Julius, sin mostrar ninguna emoción, sin decir una palabra, simplemente lo esquivó. Así como un dragón trataría a una hormiga, Julius ignoró a Subaru. Esto continuó durante varios minutos, hasta que Subaru mostró signos evidentes de agotamiento. ¿Podrías parar, Subaru? Solo venía a darte un mensaje: debo volver con mi amante lo antes posible y tu rabieta infantil me lo impide. Con indiferencia, Julius interrogó a Subaru. Aún así, el hombre de pelo de cuervo seguía agitando los puños, sin prestar atención a sus palabras. ¿Qué carajo te pasa? Naoko le gritó. Yo, podría haberlo redactado mejor, dijo Julio. Podrías tener. Gritó Priscila. Está bien, deja de juntarte con él. Al darse cuenta de que tratar con Subaru de manera civilizada no funcionaría, Julius desenvainó su espada y, con su mango, golpeó ligeramente el hombro izquierdo de Subaru. Al ser detenido por la fuerza del impacto, Subaru quedó expuesto a otro ataque. Julius estaba a punto de terminar esa revuelta inútil, cuando notó que el puño de Subaru se acercaba a su abdomen. En otro momento, en otras circunstancias, habría elogiado su determinación. Sin embargo, después de todo lo sucedido, solo habrían sido palabras desperdiciadas. Haznos un favor a ambos y quédate quieto. Imprimiendo un poco más de fuerza que en el golpe anterior, el mango de metal de su espada se hundió en el abdomen de Subaru. Al despojarlo del aire y de la fuerza para mantenerse en pie, Subaru se desplomó en el suelo una vez más. Esta vez no mostró signos de querer seguir atacándolo. Suponiendo que Subaru hubiera terminado, Julius devolvió su espada a su funda. Y fue entonces cuando lo escuchó. Ja ja ja, ja ja, Subaru, que todavía yacía tendido en el suelo, empezó a reír. Fue una risa rota, producto de la escasez de aire en sus pulmones. Ja, 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 cuando recuperó el aliento, su risa se volvió cada vez más estridente. Ja 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 ja. Hasta que su risa finalmente empezó a sonar completamente enloquecida. Una risa contaminada que podría haber enfriado la sangre de cualquiera que careciera de agallas. ¿Subaru? Desconcertado, Julius llamó a Subaru. Pero él simplemente lo ignoró. Subaru seguía riendo, como si finalmente le hubieran roto la cabeza. Ja ja ja, yo lo logré, ja ja ja, finalmente lo logré. Calmándose un poco, Subaru se arrodilló y miró a Julius directamente a la cara. Durante un instante, incluso Julius sintió un escalofrío atravesar su cuerpo. El rostro de Subaru, bañado en lágrimas y sangre, tenía una sonrisa retorcida en sus labios, mientras que sus ojos transmitían sufrimiento y desesperación. Lo hice, tu maldito uniforme ya no es tan ordenado y limpio como siempre pretendes ser. ¿De qué está hablando? Julio, el más grande de los caballeros, dijo Subaru. ¿Qué? Preguntó Tibei, imitando la expresión confusa de todos. Julio es considerado el segundo más poderoso de todos los caballeros, solo superado por Reynard, a quien se considera imposible de vencer, explicó Subaru. Pero Julio puede ser derrotado, solo se necesitaría una cantidad monumental de trabajo. Pero incluso entonces, todo ese trabajo podría equivaler a, hasta un rasguño, se dio cuenta Julius. Oh. Una gota de sangre.
¿De qué estás hablando? Subaru, como si reaccionara a la pregunta de Julius, miró el abdomen del caballero. Imitándolo, Julius miró en la misma dirección y. Finalmente lo entendió. Una gota de sangre, una gota solitaria que podría ignorarse por completo si no se le prestara atención, incluso considerando el blanco de su uniforme. Eso es lo que Subaru había estado buscando. Ahora tú también tienes tu ropa manchada de sangre. Pronto serán tus manos, tu espada, todo tu cuerpo será bañado en la sangre de tus enemigos y aliados. Dejarás miles de cuerpos, miles y miles. Eres un caballero real, así que estoy seguro de que ya estás acostumbrado. Pero será lo mismo cuando se trata de los cuerpos de Ricardo, Mimi, Hétaro, Tibei, Joshua y Anastasia. Soportarás la culpa, soportarás el dolor del fracaso. Tú, el mejor caballero de un candidato a la selección real del país al que sirves. Julius simplemente tragó lo que dijo Subaru. Eso sonaba más como el destino de Subaru, en todo caso. Subaru, ¿de qué estás hablando? Más firmemente que antes, Julius repitió la pregunta. Te mancharás de sangre, como yo. Tú y yo habremos fracasado. Seremos iguales. Independientemente de si tú eres el caballero y yo el empleado inútil. Ambos fracasaremos. Y todo. Subaru. Y todo porque no me dejaste morir. Ambos soportaremos el dolor y la culpa. Así que hubiera sido mejor si me hubieras dejado morir. Esa era la única salida que quedaba. No lo entiendes. Con mi muerte lo habríamos evitado. Pero ahora es demasiado tarde, en cualquier momento empezará, estoy seguro. Mi maldita y eterna debilidad nos llevó a este infierno una vez más, y tú, te quitaste el único camino que me quedaba. Subaru. Con una voz tan firme que podría haberse confundido con un grito, Julius detuvo a Subaru mientras divagaba incoherentemente. No sé de qué estás hablando y espero que puedas explicarte una vez que te calmes. Pero, por ahora, hay que empezar por entender que tu muerte no habría solucionado nada. ¿Cualquier cosa? Con un genuino gesto de confusión, Subaru finalmente detuvo su rabieta enloquecida. No habría solucionado nada, claro, para ti las cosas pueden ser así. Pero para mí, antes de continuar, Subaru se detuvo, sus dudas le impedían una vez más decir lo que tenía que decir. No me creerá, no lo entenderías. ¿Entender? ¿Qué tengo que entender? La muerte es el final, no hay magia ni poder capaz de devolverte la vida que has perdido. Solo hay una persona con un poder similar, y lo posee solo por quien es. Se formó un ceño agridulce en el rostro de Julius mientras decía esas últimas palabras. Subaru no pudo captar lo que pasaba por la cabeza de Julius. Sin embargo, ese no fue el momento de intentar comprenderlo. Maldito idiota, maldijo Julius a su homólogo en pantalla. Eso es un poco excesivo, ¿no crees? Preguntó Al. No es el momento. Gritó Otto. Ya te lo dije, no lo entenderías. Dudo que haya alguien capaz de hacerlo, y con eso me incluyó. Lo único que debes saber es que la muerte era mi único camino, nuestro único camino. Ahora tendremos que soportar las consecuencias de no tener que tomarlo. Estoy seguro de que ya es demasiado tarde, y si no lo es, estoy seguro de que no me dejarás morir, por mucho que te lo pida. ¿O me equivoco? No eres, Subaru, no sé qué pasa por tu cabeza, pero lo voy a repetir. La muerte no es el camino. Ya te lo dije, tonto caballero. Para mí lo es. Para mí, es el camino. Subaru empezó a sentirse bastante molesto y siguió insistiendo en su punto de vista. Ganar ese argumento era lo único que le quedaba por ganar. Aceptar tu muerte, o peor aún, ser la causa de tu propia muerte, no es diferente a rendirte. ¿Estás haciendo eso? ¿Te estás rindiendo? ¿Estás huyendo de lo que sea que te dejó en tu estado actual? ¿Es la muerte la única salida que tus ojos, cegados por tus emociones, pueden ver? Mostrando interés genuino, el caballero valioso hizo pregunta tras pregunta. Y, sin saberlo, cada pregunta impactó profundamente a Subaru, quien odiaba que alguien señalara lo que ya sabía. ¿Me estoy rindiendo? ¿Camino de carrera? Tal vez, con un profundo gemido saliendo de su garganta, Subaru bajó la cabeza. Odiaba a Julio por decirlo y se odiaba a sí mismo por no poder contradecirlo. Esa es la salida más fácil. Julio afirmó firmemente. ¿Fácil? Por primera vez durante toda la conversación, Subaru levantó firmemente la cara y miró a Julius. La ira corría por sus venas, calentando su cuerpo hasta el punto de derretirse. Renunciar puede ser la forma más fácil, escapar puede ser la salida de los cobardes. No seré tan hipócrita como para negarlo. Pero, ¿crees que morir es fácil? ¿Tiene una mente tan cerrada que cree que aceptar la muerte es algo fácil?
No es fácil, dijo Julius, mirando hacia abajo avergonzado. Vamos, Julius Kyun, no sabe nada mejor. Félix intentó consolarlo. Pero al menos me vendría bien un poco más de tacto, o al menos intentar consolarlo, argumentó el caballero de pelo morado. ¿Era realmente tan malo como dijo Subaru cuando se conocieron? Depende de, Julius estaba a punto de contraatacar, pero Subaru no lo dejó. No lo es. Maldita sea. No lo es. Aceptar tu propia muerte apesta. Aceptar que es la única manera es frustrante y doloroso. La muerte es puro sufrimiento. Especialmente si eres tú quien lo realiza. Terribles recuerdos de una pieza afilada de metal que le atravesaba la garganta pasaron por su mente, provocando espasmos en sus manos. Ojalá hubiera otra manera. Ojalá no tuviera que aceptar que morir es la única manera. Pero no hay otra manera. ¿Saber por qué? Porque es la única manera que resulta de mis propias acciones. Mi yo débil causó todo esto. A mí. Solo yo. Estúpido yo que soy incapaz de hacer lo necesario. Inútil yo, que no puedo hacer más que llorar por sus propias debilidades. Insisto, la muerte no es el camino. Por muy cerrado que percibas el panorama, la muerte no es una forma. Siempre habrá otra forma de tomarlo, solo hay que buscar sin perder la determinación. Y si realmente no hay manera, solo tienes que forjar el camino con tus propias manos. Por tanto, me niego a aceptar tu lógica. Respirando profundamente, Julius extendió la mano hacia Subaru. Puede que no te conozca lo suficiente como para intentar ponerme en tu lugar y fingir que te entiendo. Pero he visto tu mirada, una mirada llena de determinación. Por supuesto, además de determinación, percibo miedo, duda y frustración. Pero sobre todo eso, hay una gran determinación que evita que te estanques. Estoy seguro de que viste mal. Subaru respondió rechazando la mano de Julius. Soy alguien que solo es capaz de huir, alguien que utiliza sus debilidades como excusa para sentarse y arrepentirse de todo lo que no es capaz de hacer. En mí no existe la determinación. Con los puños apretados, Subaru negó la afirmación de Julius con voz ronca. Apareciste de la nada, sin ningún conocimiento aparente sobre Lugnica o uno de los países vecinos. Buscaste comerciantes y artesanos que estuvieran dispuestos a ayudarte, sin obtener nada durante semanas, y aún así no te rindiste. Te esforzaste por dar vida a artefactos que carecían de mercado y, con la ayuda de tus colegas, construiste un negocio poco probable en menos de un mes. Eso es lo que escuché sobre los resultados de la investigación de Anastasia Sama sobre ti y tu pasado. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Que no te rindas tan fácilmente, respondió Emilia. Así es, significa que no siempre tienes que confiar en ese poder tuyo, dijo Reynard, también intentando animar tanto al Subaru en el teatro como al de la pantalla. Subaru miró fijamente a su homólogo en pantalla. Tienen razón, lo que estás tratando de hacer, básicamente habría sido lo que Echidna quería que hicieras, suicidarte sin una buena razón. Te esforzaste por aprender la escritura, la cultura local y sobre los negocios y el comercio. Aunque no son tu fuerte. Aceptaste la oferta de Anastasia Sama sin dudarlo y apresuraste todos los trámites para iniciar el proyecto Reinvención lo antes posible. Además, has creado al menos 20 diseños de artefactos completamente innovadores. Todo en menos de 5 meses. ¿Por qué eres consciente de todo eso? No soy nadie. ¿Por qué me has prestado tanta atención? No solo yo. Anastasia Sama y mucha gente se han sentido atraídos por el misterio que te rodea. Para muchos, eres el nuevo Osin of the Wilderness, una persona completamente fuera de lo común. Por lo tanto, es de esperar que incluso alguien como yo sienta curiosidad por ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás buscando? Estoy seguro de que has escuchado esas preguntas muchas veces. ¿De verdad tuviste todas estas preguntas sobre él? Preguntó Oton. En menor medida que eso, admitió Julius. Era más para saciar el interés de Anastasia Sama, y aunque yo también tenía curiosidad, no en la medida en que estoy en la pantalla. ¿Nunca te interesaron los orígenes de Bro? Preguntó Tibey. Nunca habló realmente de ello, admitió Garfield. ¿Qué pasa con todo eso? Ya te lo dije, no soy nadie. Todas mis ideas están tomadas de personas realmente ingeniosas de donde vengo. Así que nada de eso importa. Subaru todavía recordaba lo que Anastasia le dijo antes de su última muerte. Que sus ideas eran suyas y las de nadie más. Sin embargo, ahora que estaba en un agujero de mierda creado por él mismo, era difícil aceptar esas palabras indulgentes. Dejando de lado las cosas relacionadas con el origen de tus ideas y tu lugar de nacimiento, el punto al que quiero llegar es ese. ¿Eso? ¿Cuál?
Julius, deja de jugar conmigo. Molesto por la forma indirecta de hablar de Julius, Subaru lo instó a decir lo que tenía que decir de una vez por todas. Todo lo que dije. Insistió Julio, con firmeza, como si fuera obvio. Luego, al darse cuenta de que Subaru aún no se había dado cuenta, continuó hablando. Aparentemente necesitas que te lo diga, en estos 4 meses has trabajado ininterrumpidamente, llegando incluso a conseguir un contrato con Anastasia-sama. Has luchado por adaptarte al nuevo entorno, has aprendido de un negocio que apenas conocías y aún así, ya eres considerado el nuevo Osin del Wilderness. Tu determinación te ha traído aquí, este lugar y tiempo, con nosotros, con Anastasia-sama. ¿Estás realmente dispuesto a hacer todos esos esfuerzos en vano, por lo que sea que tengas en tu condición actual? ¿Te rendirás tan fácilmente? ¿Fallarás las expectativas de mi amante, que confiaba en ti? ¿Fallarás en la determinación que aparece en tu mirada, sin dejarte empañar por las dudas, miedos y frustraciones? ¿Es esto un conflicto de voluntades o perspectivas? Wilhelm murmuró para sí mismo. ¿Qué fue eso? Preguntó Khrushchev, ganando más atención. Esta versión de Subaru-sama parece haberse topado con un obstáculo insuperable en la forma del Volunteer, mientras que Julius simplemente lo ve como un gran trabajador, el anciano explicó. La cuestión, sin embargo, es si se trata de una lucha ideológica por el debate sobre la fuerza de voluntad, o si las restricciones de la autoridad de Subaru Dono les impiden a ambos estar de acuerdo, o incluso llegar a algún tipo de compromiso. ¡Qué pequeña teoría tan interesante!, tarareó Rosual. Yo, sin decir palabra, Subaru miró a Julius con una expresión en blanco. La determinación que vi en ti, no podría haber sido del todo en vano, combinando elegantemente su flequillo, Julius miraba a Subaru con una fuerza y determinación dignas del caballero entre los caballeros. Yo, Subaru recordó. El dolor de ser asesinado por Elsa, dejándolo todo en manos de Reinhard, buscando ganarse la vida con las ideas de su mundo, vende su celular y busca apoyo de un artesano o comerciante para iniciar su proyecto de negocio. Recordó las noches llenas de miedo, los días llenos de incertidumbre. El elenco contó con los flashbacks de la primera semana de Subaru en la capital, desde ser destruido por Elsa hasta contarle todo a Reinhard y simplemente tratar de sobrevivir. Varios miembros del elenco se sintieron enfermos al ver que Elsa volvía a matar a Subaru. No por el hecho de que parezca doloroso, sino por el hecho de que ahora estaban insensibles a él. Subaru se sintió algo mal ante la idea de vender su teléfono, ya que contenía fotografías de su tiempo en casa, pero también recordó que se lo devolvió a Russell Fellow durante la casa de la ballena blanca, por lo que no pudo criticar exactamente al otro Subaru por hacer lo mismo. Recordó días enteros dedicados a dibujar diseños con Leite, recordó noches enteras haciendo planes de negocios con Otto, recordó semanas dedicadas a ayudar a Leite a darle vida a los diseños. Recordó los esfuerzos invertidos para oficializar su negocio, con el fin de firmar su alianza con Anastasia. Recordó su promesa de alcanzar su final feliz. Recordó su promesa de ayudar a Anastasia a lograr lo mismo. Otro nuevo personaje ha entrado en escena, tarareó Rosual. Me pregunto si iremos a buscarlo también, se preguntó Ram. Luego recordó aún más atrás, su hilo de recuerdos viajó incluso antes de llegar a ese mundo. Recordó lo mucho que sus padres intentaron sacarlo de su habitación, recordó cuánto los hizo sufrir al ignorarlos y mantenerse alejados de ellos. Recordó que todo pasó, porque no podía ser como su padre, recordó que todo pasó por su inacción, sus padres, a quienes nunca escuchó, su madre, a quien nunca se despidió y después de todo ese tiempo, incluso después de reconocer la existencia de sus debilidades, siguió actuando igual. Permitiendo que su inacción lo defina, permitiéndose escapar cuando las cosas no salen como esperaba. Incluso después de dedicarse cuerpo y alma al proyecto que inició con Otto y Leite, ¿seguiría cometiendo los mismos errores? Quizás las ideas no eran suyas, pero Anastasia tenía razón, ahora que estaba en ese mundo, sus reinvenciones inevitablemente tendrían parte de él. ¿Sería correcto renunciar, cuando parte de él ahora estaba involucrado en sus ideas, diseños y artefactos reinventados? ¿Sería correcto renunciar después de reunir a Leite y Otto con él en el mismo barco metafórico? ¿Sería correcto decepcionar a Anastasia, que tenía grandes expectativas puestas en él? Claro, morir no sería lo mismo que darse por vencido. Puede regresar después de la muerte, pero, viendo el rostro decidido de Julius al hablar de la determinación que vio en él. Verlo salvar su vida y posteriormente negarse a dejarlo morir. Y después de presenciar a Anastasia regresar por él, terminar con la vida de ella y de Mimi destruida, podría decir que morir no sería darse por vencido y dejarlos atrás.
El comerciante de cabello morado miró fijamente la pantalla, entre lágrimas y confusión. Yo, volví por él. Eso, iba en contra de sus propios principios. No salvó a otros de la bondad de su corazón, evaluó si le eran útiles o no. Entonces, ¿por qué? Porque sabes que hay excepciones a nuestra regla. Esa vocecita en la nuca la traicionó. Julio. Ricardo. Mimi. Tibey. Hétaro. Estas son personas que nos importan, aquellas para las que haríamos cualquier cosa sin importar las ganancias, simplemente no querrás admitirlo. Y ahora, Subaru es uno de ellos. Anastasia simplemente se frotó la bufanda para intentar calmar sus nervios. Que le aseguró que cuando muriera, no continuarían su vida junto a un Subaru fallecido. ¿Fue su regreso por la muerte un cambio de dimensión, o un regreso en el tiempo que borra todo lo que sucede después de su muerte? No había manera de que pudiera encontrar la respuesta, así que había incertidumbre. ¿Podría ignorar los amables gestos de la gente de ese mundo hacia su vida? Sabiendo que existe la posibilidad de que después de su muerte se queden atrás, lidiando solos con las consecuencias de sus pecados. Muerte, ¿no es el camino? Si la muerte no fuera el camino, entonces tendría que luchar. ¿Era ese el curso de acción correcto? Subaru no lo sabía, pero al ver la determinación de Julius, quien afirmaba ver determinación en él, sintió que traicionar sus expectativas, como las de Anastasia, sería despreciable para él. Pero entonces, si la muerte no es el camino, no lo es. Así que levántate y lucha contra lo que te haya puesto de rodillas. Y si sientes que no puedes, no dudes en tomar prestada mi espada. Ahora somos aliados, como hombres bajo el mando de Anastasia Sama. Por lo tanto, es mi deber asegurarme de que usted pueda cumplir con las expectativas de mi amante y ayudarla a lograr sus objetivos. Al darse cuenta del cambio de actitud en Subaru, Julius bajó ligeramente la cabeza y nuevamente le ofreció su apoyo. ¿Crees que todo se puede solucionar con la espada, Julius? Con sarcasmo, Subaru interrogó a Julius, quien abrió los ojos con sorpresa, como si se diera cuenta de su error de juicio. Pero antes de que el caballero se disculpara por ello, añadió Subaru. Afortunadamente para los dos, el problema que me aflige definitivamente podría solucionarse con la ayuda de tu espada. Vaya, eso es una broma oscura, dijo Kenichi. Ya hemos dicho más oscuro antes, respondió Al. Todavía no cambia el hecho. No, supongo que no. Me alegra escuchar eso. El caballero expresó, sonriendo con su típica expresión digna. Ahora, ¿podrías explicarme lo que dijiste antes? Sobre la muerte de Anastasia Sama, los líderes del Colmillo de Hierro, e incluso de mi hermano. Por lo que te he oído decir, me parece que está relacionado con lo que te aqueja. ¿Me equivoco? No. Tú no eres, ese fue el momento, no pudo seguir relegándolo. ¿Miedos? ¿Dudas? ¿Debilidades? Le acababan de abrir un nuevo camino, era hora de dejar todo eso a un lado y decir de lo que había sido incapaz hasta ese momento. Hay algo que he estado tratando de decirle a Anastasia, pero no he podido, lo sé. Julius respondió asintiendo. Mi debilidad, la debilidad de mi mente, mi espíritu y mi corazón, me impidió decirlo antes, pero aprovecharé que estás dispuesto a escucharme y me quitaré todo de encima. Respirando profundamente, Subaru se preparó para revelar lo que no había podido decir. ¿Volvería a fracasar? ¿Volvería a averiarse? No podía permitírselo. No después de todo lo que Julius le dijo. Si era cierto que podía ver determinación en sus ojos, entonces deseaba poder estar a la altura de las expectativas del caballero. Lo mismo ocurre con las expectativas de Anastasia. Ser menos que eso sería una traición a todos los esfuerzos que realizó con Lady Otto. Sería decepcionante para sus padres, que lo amaban y querían ayudarlo, una vez más. Por lo tanto, dime todo lo que tienes que decir, Subaru. Me comprometo a escucharte en silencio. Una vez que termines, podemos pensar cuál sería el mejor curso de acción a seguir. Siendo el caballero confiable que era, Julius se preparó para escucharlo. Julio, ya vienen, Tósculos, Ark. Los recuerdos fluyeron a través de él. El dolor de la tortura, el dolor de la muerte, el dolor de la soledad, su estómago revuelto, náuseas que le hacen tambalearse. Su frente estaba bañada por el sudor frío, su piel palideció y comenzaron a formarse espesas lágrimas en las comisuras de sus ojos. Puedes hacerlo. Petra intentó animar a su héroe. Lucha, Subaru. Gritó Julio. Salven a todos. Emilia le rogó. Su cerebro se estaba rompiendo. El trauma grabado en su mente después de la tortura fue tan profundo que simplemente tratar de mencionarlo sacudió todo su cuerpo. Esa era la debilidad que lo estaba frenando, la debilidad que Elsa grabó profundamente en su corazón.
Y eso no fue todo, ¿y si no me cree? ¿Qué pasa si cree que lo sé porque estoy confabulado con Elsa y Meili? ¿Y si todo esto fuera en vano? Las dudas, una a una, volvieron a acumularse en su interior. Pieza a pieza, Subaru empezó a desmoronarse. ¡No! Te creeremos. Mimi le rogó a ese Subaru que lo escuchara. Él no puede oírnos, dijo Trisilla. No para ser cruel, sino porque era la verdad. Al escuchar la psique rota de Subaru, el corazón de Rosual se hundió aún más. Sabía que no estaba por encima de utilizar a las hermanas asesinas para que Subaru escuchara, sino para torturarlo así. Supongo que realmente merezco quemar por todo lo que he hecho, pero no antes de compensarlo su mente, nublado por dudas. Su corazón, oprimido por el trauma. Su espíritu, corrompido por el dolor y el miedo. Subaru sabía que mientras su condición siguiera siendo así, hablar de lo que estaba por suceder sería imposible sin resultar gravemente herido psicológica y emocionalmente en el proceso. Él lo sabía. Pero también sabía que si no lo hacía, si permitía que lo detuviera, entonces todas las personas que lo acompañaban, todas las personas que habían sido amables con él, todas las personas que le habían puesto expectativas, morirían o serían abrasadas por la desgracia. No importa si no me cree. No importa si lo hago peor. No importa si es demasiado tarde. Diré que lo que he sabido todo este tiempo lo tengo que decir, pase lo que pase a partir de ahora. Pase lo que pase, tiene que ser mejor que el infierno que presencié antes de mi última muerte. Luchando contra las dudas que se acumulaban en su interior, Subaru se obligó a seguir hablando. Se van a venir, con los ojos enrojecidos, Subaru continuó luchando contra su debilidad. Ese fue el segundo paso, la primera fue reconocer sus debilidades, lo cual ocurrió en el momento en que aceptó que lo sucedido en el bodega del lote estaba más allá de él y dejó todo en manos del santo de la espada. Ahora era el momento de dar el siguiente paso y hacer algo con respecto a sus debilidades. Usarlos como excusa ya no era una opción. 2 personas me acompañarán, hizo una nueva pausa, buscando palabras que se alejaran lo más posible de los dolorosos recuerdos de sus muertes anteriores. Una chica pequeña y una mujer guau, cada palabra que salía de su boca, sentía como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Ambos son, como, asesinos, ahí, entrarán en la ciudad, a través de los sewers, al ONGW con un grupo G de más bestias. Los ojos de Julius se abrieron, pero el caballero se abstuvo de detenerlo, lo que Subaru agradeció en silencio. Si lo hubiera detenido, continuar habría sido imposible. Soy, su objetivo B, pero también atacarán, Anastasia. Sintiendo que un peso desaparecía de sus hombros, Subaru terminó de decir lo que tenía que decir, mientras comenzaba a toser violentamente. Meili sintió que su corazón se hundía en culpa, cada vez más. Ella y Elsa hicieron esto. Sabía que antes mataban gente, pero hacerlo así lenta y horriblemente fue, cruel. Maldad. El tipo exacto de cosas que Capella alentó. Realmente ella no era mejor que antes de que pudiera terminar esa línea de pensamiento, sintió que 2 brazos la rodeaban y levantó la vista para ver a Subaru abrazándola. No te culpo por esto. No te culpo por nada de esto. Ella lo sujetó con más fuerza y las palabras ayudaron a consolarla. Se han contratado 2 asesinos para matarte, pero también atacarán a Anastasia Sama y al resto del campo. Resumiendo las palabras de Subaru, Julius se aseguró de entender el mensaje repitiéndolo. Subaru, que todavía tosía en agonía, asintió. ¿Y qué quisiste decir antes con es demasiado tarde? ¿Crees que están a punto de atacar? Subaru, que finalmente empezaba a recuperarse, volvió a asentir. Subaru, un cambio de atmósfera hizo que Subaru mirara a Julius. Lo que encontró fue una de las fuentes de sus dudas. ¿Cómo sabes todo esto? ¿De dónde sacaste toda esta información? Estoy dispuesto a creerte, pero necesito que respondas eso. No había otra manera, la duda era visible en el rostro de Julius, pero estaba claro que, por el momento, estaba dispuesto a confiar en su palabra. ¿Qué tan altas eran sus expectativas sobre él? Si ese fuera el caso, entonces Subaru llegaría tan lejos como pudiera. De todos modos, ya no tenía nada que perder. Al diablo con todo, pensó. Si finalmente hubiera logrado advertir sobre el ataque de Elsa y Meili, hablar de su capacidad para volver a la vida después de su muerte debería ser relativamente fácil. Además, si no había hablado de su capacidad hasta entonces, era porque no había tenido la necesidad y no quería que la gente dudara de su cordura más de lo que ya lo hacían. Pero, en la situación en la que se encontraba, esa era la menor de sus preocupaciones.
Que pase lo que pase, pensó Subaru, dispuesto a revelar el motivo de su conocimiento de acontecimientos futuros. Julio, tu confianza en mí puede quedar completamente destrozada al escuchar cómo lo sé. Aún así, te lo diré, así que espero que escuches lo que tengo que decir con la mente abierta. Julio, con expresión seria, aceptó. Nunca se lo he contado a nadie, pero la razón por la que sé sobre el ataque es porque puedo regresar en DEA. No, no lo hagas. Naoko intentó advertir sobre la versión en pantalla de su hijo. Idiota. Feld le gritó al Subaru en pantalla. No sabía nada mejor, susurró Rem. Julio no reaccionó. De hecho, no se movió en absoluto. Subaru tardó varios segundos en darse cuenta. El tiempo se había paralizado por completo, incluyéndolo a él. El polvo en el aire, la sensación del viento, los sonidos de la gente en la posada, incluso su respiración. Lo único que se estaba movilizando en ese momento era el desarrollo de sus pensamientos. ¿Fue lo mismo para Julio? Subaru se vio obligado a abandonar esa línea de pensamiento cuando se dio cuenta de que algo estaba cambiando en la habitación congelada en el tiempo. Era una sombra que se estaba materializando frente a él. ¿Qué diablos? Pensó, incapaz de arrancar la mirada de la sombra. Además, algo dentro de él le dijo que esta no era la primera vez que veía esa sombra. Se sintió como déjà vu. Sin embargo, estaba seguro de que fuera lo que fuera, su vida corría peligro en su presencia. Poco a poco, como la fluctuación de la tinta en el agua, la sombra se le acercaba adquiriendo la forma de una mano. Se veían 5 dedos, pero el resto del brazo no era más que un chorro de sombras palpitantes, dando la impresión de que era algo tóxico. La sombra con forma de mano avanzó hasta tocar su pecho, no, la sombra atravesó su pecho. Presa del pánico, Subaru intentó sacudirse, revolcarse, lo que fuera necesario para evitar que la mano negra entrara en su interior. Pero todo fue inútil, su cuerpo no se movió en lo más mínimo. Aterrorizado por lo que estaba a punto de suceder, Subaru mantuvo su mirada fija en el rostro congelado de Julius, incapaz de comprobar el estado de su pecho perforado por sombras. Todos en el teatro guardaron silencio. Habían visto esto antes, desde el primer episodio. La bruja de la envidia había venido a agarrar el corazón de Subaru. Por un momento que pareció una eternidad, no pasó absolutamente nada. El flujo de sombra que desapareció detrás de su pecho permaneció estático. Sin embargo, todo cambió tan rápido que su cerebro tuvo problemas para procesar el cambio durante varios segundos. Cuando lo hizo, una ola de dolor, proveniente de su pecho, lo arrastró por completo. Si no le hubieran privado de la voz, su grito se habría escuchado en todos los rincones de Priestella. El dolor que surgía dentro de su pecho era tan grande que si no se hubiera detenido el tiempo, se habría desplomado sin vida allí mismo. Quería retorcerse, quería negarse, quería resistir, pero no le quedó más remedio que aceptar la tortura que la sombra le infligía con total obediencia. El dolor en su pecho, el dolor en su corazón, se comparaba con aplastarlo con toda la fuerza de una máquina industrial. Durante varios minutos agonizantes, la mano sombría hizo de su corazón su juguete. Subaru recordó inevitablemente las torturas que sufrió a manos de Elsa. Al principio, la desesperación y la locura se apoderaron de sus pensamientos. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Fue un dolor enloquecedor, tan terrible como puedes sentir que te aplasten el corazón. Aún así, Subaru finalmente comenzó a darse cuenta de que la tortura de Elsa llevaba el dolor y el sufrimiento a otro nivel, uno que la mano sombría no había logrado alcanzar. No era casi nada comparado con sentir que te arrancaban la piel, sentir que te cortaban las extremidades, debilitar que te cortaran el cuero cabelludo como una lámina de piel, sentir que te arrancan los órganos. Todo, al mismo tiempo, mientras aún estés vivo. Dolor suficiente para romperte por completo. La tortura de la mano, aunque increíblemente dolorosa, todavía no se compara con ella. Luego, con su mente empezando a aclararse, Subaru sintió algo dentro de él. Un fragmento que estaba escondido en su interior, esperando el momento adecuado para mostrarse. Te odio, te odio, te odio, como un mantra, ese fragmento de su mente comenzó a expresar odio hacia la sombra que lo torturaba. Y antes de que Subaru pudiera empezar a cuestionarse al respecto, el nivel de dolor aumentó. No, describirlo así sería quedarse corto, quedarse muy corto. Al parecer, la mano sombría había reaccionado a los sentimientos en el pedazo de su mente fragmentada. ¿Qué? Subaru susurró. ¿Qué pasa, Subaru-sama? Preguntó Frederica, todavía asustada. Yo, nunca pude hablar cuando Envy me congeló, todo lo que podía hacer era ver, oír y pensar, dijo Subaru.
Pero para que esta versión mía hable con ella, y mucho menos diga que la odia. Eso tendría que requerir una cantidad increíble de fuerza de voluntad, se dio cuenta Crush. ¿Qué diablos ha pasado esta versión de Subaru? Preguntó con miedo Reinhardt. Su espíritu, mente y corazón, todo lo que representaba a su ser, Subaru Natsuki, quedó entonces fragmentado en miles de pedazos que el aire le quitó. Su corazón, que había golpeado para mantenerlo con vida durante toda su existencia, quedó aplastado hasta que no quedó nada más que una pulpa ensangrentada. Subaru, cuya mente era incapaz de procesar todo el sufrimiento que lo atormentaba, escuchó una voz. Escuchó una voz que le gritaba de celos, antes de que todo lo que tenía en mente se volviera blanco. Me amo, Subaru. Mientras todos observaban con horror cómo el corazón de Subaru quedaba aplastado, el propio Subaru estaba enojado. No, silbó. Tú no eres Satella y nunca te amaré. Ve a quemarte en el infierno junto con Pandora, imitación barata nunca se lo he dicho a nadie, pero la razón por la que sé sobre el ataque es porque, puedo regresar en Dea. Julius había prometido ayudar a Subaru, entonces, aunque las dudas lo acosaban, estaba dispuesto a escuchar a Subaru. Su honor como caballero le obligó a hacerlo. Argyok. Sin embargo, en lugar de obtener la respuesta que buscaba, el rostro de Subaru cambió en un instante. El chico inventor no había mantenido en modo alguno una actitud completamente estable. A lo largo de la conversación, como una persona al borde del colapso, gritó, hizo berrinches y gimió. Pero lo que estaba viendo en ese instante estaba más allá de todo lo que pudo haber visto durante toda la conversación. Julius, luchando por mostrar un semblante digno y sereno día y noche, dejó escapar una mirada involuntaria de asombro. Los gritos de agonía, como solo había oído durante las peores torturas, llegaron a sus oídos. Subaru, que hasta hace un momento estaba arrodillado frente a él, ahora rodaba por el suelo. Con una mueca angustiada, Subaru se agarró el pecho con ambas manos, justo encima de donde estaba su corazón. Con la espuma acumulándose en las comisuras de los labios y los ojos en blanco, Subaru convulsionó violentamente. ¿Qué diablos? Garfield susurró horrorizado. Otto no podía creerlo. Esto no puede ser por lo que pasa Natsuki-san. Cada vez Emilia estaba horrorizada por lo que estaba viendo. Sabía desde hacía mucho tiempo que el comportamiento errático de Subaru durante su pelea probablemente se debía a que él intentaba divulgar su autoridad, pero esto no se parecía en nada a cómo parecía funcionar la sanción. Esto fue mucho peor. A Julius le hubiera gustado afirmar que todo fue un acto. La posibilidad de que Subaru estuviera actuando para ocultar algo, incluidas intenciones siniestras, era un tema que ya había discutido extensamente con los líderes del Colmillo de Hierro. Ricardo, Tibei, Etaro y Mimi parecían tener dudas sobre Subaru. Aún así, la opinión de los trillizos se inclinaba hacia la idea de que Subaru no estaba actuando. Ricardo, en cambio, se negó a permitir que Subaru se quedara en la posada, debido a sus sospechas. Julio, por su parte, se mantuvo en una posición más neutral. Estaba dispuesto a esperar pacientemente mientras cuidaba a Subaru, al igual que su amante. Por eso Anastasia lo había enviado a la habitación de Subaru para ver si podían sacarle algo. Quizás ella misma habría ido allí si no hubiera sido por la resistencia de Ricardo. Ya que Subaru parecía mantener un nivel normal de conciencia sobre su entorno, representaba un peligro para su amante. Pero ahora la situación era diferente y le obligó a actuar con rapidez. Ninguno de los síntomas de Subaru parecía obra de una actuación, claramente estaba sufriendo algún tipo de tortura indescriptible. Julius empezó a ayudarlo, cuando notó algo que lo detuvo en seco por un instante. Era sangre, la sangre salía de la garganta de Subaru, no. Petra cerró los ojos. Sabía que algo horrible se avecinaba. Meili miró a sus amigos y luego volvió a la pantalla. No sabía si cubrirse los ojos para preservar la inocencia que le quedaba, o seguir mirando porque sentía que se lo debía a su hermano mayor. Decidió ir con este último. No solo de su garganta. De sus conductos lagrimales, como si fuera un grito infernal, comenzaron a surgir gotas de sangre. Y el sangrado no se detuvo ahí, ya que la sangre también empezó a gorgotear por la nariz y los oídos. La cara de Subaru pronto quedó bañada en sangre, llevando la urgencia de Julius al límite. ¿Qué diablos? Félix gritó, absolutamente pálido. Krusty miró a Subaru horrorizado. Subaru, ¿esto es? No, dijo. Esto es mucho peor que cualquier penalización que haya experimentado. Parece que si siguiera intentándolo una y otra vez, y Envy se hartara de mí, pero eso nunca sucedió. ¿Cómo sigue vivo? Beatriz susurró, completamente mortificada. Tomando un trozo de cuerda con el que Subaru había intentado suicidarse, Julius saltó hacia él y abrió la boca.
Después de insertar la tela en la boca de Subaru, para evitar que se mordiera la lengua, Julius llamó a uno de los mercenarios del colmillo de hierro que lo había acompañado. Había 2 hombres y cada uno se quedaba fuera de la habitación para hacer guardia en caso de que sucediera algo. Por suerte, uno de ellos era usuario de magia curativa. Julio-sama. Uno de ellos respondió a la llamada, inclinándose sobre la puerta de la habitación. Olap, necesito que uses magia curativa con él de inmediato. Sin tiempo para explicar la situación, Julius llamó al usuario de magia curativa por su nombre. El semihumano, con el uniforme blanco y naranja Fanufirón, se acercó a ellos y comenzó a aplicar su magia, provocando que las convulsiones y el sangrado de Subaru se detuvieran gradualmente. Al reaccionar abruptamente, Subaru recuperó el conocimiento y se alejó de Julius y del mercenario que lo estaba curando. Tosiendo violentamente, Subaru instintivamente expulsó el trozo de tela de su boca, como si su cuerpo se negara por completo a aceptar el objeto extraño. Por la forma en que reaccionó, Julius no pudo evitar pensar que había algo más detrás de esa acción, aunque no lo pensó mucho debido a la situación. Subaru, tambaleante, se apoyó con las manos en el suelo, vomitando coágulos de sangre que se habían acumulado en su garganta. Con los ojos manchados de rojo por los múltiples vasos sanguíneos hinchados, Subaru miró a Julius. Mostrando una imagen considerablemente inquietante, Subaru se quedó quieto, ya que parecía procesar todo lo que le acababa de pasar. No puedo, dijo abruptamente. Su rostro estaba regido por una imagen de desesperación, que bien podría pertenecer a alguien que suplicaba por su vida antes de morir. No puedo decirte cómo lo sé. Añadió bajando la mirada. Sus nudillos eran blancos, debido a la fuerza que le ponía en los puños. Vamos, Julio le rogó a su homólogo. Por favor créelo, necesitamos un código, se dio cuenta Reinhardt. ¿Un qué? Preguntó Guillermo. Necesitamos un código para que Subaru lo use cuando use su autoridad, explicó la pelirroja. Solo porque lo sepamos ahora no significa que él pueda hablarnos sobre ello. Tienes razón, dijo Phelps. Es imperativo que tengamos uno. Reinhardt la miró sorprendido. ¿Usaste solo una palabra que te enseñé? Está bien. Está bien. Tu enseñanza me está contagiando. Dios. ¿Podría ser un engaño muy bien elaborado? Julius se preguntó mientras observaba a Subaru. Claro, el sangrante Subaru que acababa de tener difícilmente podría considerarse un acto. Sin embargo, no sería el primer caso en el que un espía o asesino lleva su acto extremadamente lejos para ganarse la confianza de su objetivo, incluso a costa de arriesgar su propia vida. Aún así, las mismas dudas de Julius quedaron enterradas bajo más dudas. ¿Con qué fin se causaría tanto daño a sí mismo, si todo fuera un acto? ¿No hay formas más efectivas y eficientes de acercarse al enemigo mientras lo baja la guardia? Al menos Subaru, al carecer de pasado y lugar de origen, podría ofrecer miles de coartadas que difícilmente podrían negarse en el acto. Entonces, ¿era todo cierto? Entonces, Subaru, ¿qué te está causando todo esto? ¿El sangrado fue causado por intentar hablar? ¿Qué entidad o ser tenía Subaru en esa condición? Primero fue el ataque de pánico dentro del carruaje, que casi lo llevó a morir asfixiado en su propio vómito. Ahora estaba plagado de múltiples hemorragias internas que bien podrían haber acabado con su vida. No sé, pareciendo perdido, Subaru sacudió la cabeza y respondió con falta de confianza. La situación se estaba volviendo cada vez más compleja y Julius no sabía cómo afrontarla. ¿Debo confiar en Subaru? ¿Debería desconfiar de él? Cualquiera que fuera la respuesta, necesitaba actuar rápido. Si el ataque mencionado por Subaru ocurrió, era su deber apoyar a su amante y protegerla. Subaru, no sé cómo tratar contigo. ¿Debería acompañarte y dejarte arrestado en esta habitación? ¿O debería llevarte a Anastasia para que puedas darnos más información sobre lo que dijiste? ¿Estás de nuestro lado? ¿O eres un agente de los asesinos de los que hablas? ¿O bien, eres un infiltrado que quiere distraernos hablando de un ataque que no sucederá? Expresando sus dudas, Julius interrogó a Subaru, que todavía miraba fijamente al suelo. Después de un momento, Subaru pareció encontrar la fuerza para responder. Solo créelo, idiota. Julius le gritó a su homólogo. No hay nada que puedas hacer, dijo Reinhardt. Julius sabía que tenía razón, pero todavía no quería oírlo. ¿Crees que te lo habría dicho si estuviera confabulado con los asesinos? Lo juro, Julio. Todo lo que quiero hacer es evitar que personas inocentes mueran por mi culpa. Soy a quien están buscando, pero como te dije, no se detendrán solo conmigo. Desesperado, Subaru se arrastró hacia él, dejando tras de sí un rastro de sangre.
Su rostro, contorsionado, lo miraba directamente a los ojos. Te lo ruego. Confía en mí. Por favor, no me cierres del último camino que me queda. Un paso en falso. Julius respondió, manteniendo su mirada en los ojos de Subaru. Un paso en falso, una decisión equivocada, un mal juicio de mi parte. Eso sería suficiente para poner en peligro la vida de Anastasia-sama. No es que quiera creerte o no, Subaru. Simplemente no puedo darme el lujo de cometer un error que me lleve a fallarle a mi amante, Julio. Con un gemido suplicante, Subaru gritó el nombre del caballero. Su mente parecía haberse aclarado y, sin embargo, se negó a prestar atención a su precario estado. La determinación que había visto en su mirada, aunque nublada por una agitación de emociones negativas, estaba ahí. Después de algunos de los segundos más largos de la vida de Subaru, Julius finalmente lo decidió. Te creeré. Por eso no quiero que me decepciones, Subaru Natsuki. O me aseguraré de acabar con tu vida yo mismo, a filo de espada. Firmemente, el valioso caballero exclamó su juicio. Estoy poniendo mi fe en Natsuki-kun, dijo Anastasia con firmeza. Sí, lo mismo, dijo Ricardo. Sería bastante tonto no hacerlo, admitió Julius, riéndose un poco. Oh, bien, tenemos un cambio de escena, suspiró Tibey aliviado. Sí, mirar la sangre de Bro estaba empezando a ponerse asqueroso, admitió Mimi. ¿Estás seguro de esto, Julius? Con una voz fuerte como un trueno, Ricardo expresó sus dudas sobre el juicio de su compañero. Julius acababa de informar a Ricardo, y el resto de los mercenarios del Colmillo de Hierro se reunieron allí, sobre lo sucedido en la habitación de Subaru. El otro actor involucrado estaba a su lado, mientras continuaba siendo curado por un miembro del campamento de Anastasia. En ausencia de tiempo para acudir a un curandero profesional, esa era la única opción. Ya te lo dije. Decidí confiar en la palabra de Subaru. Por eso necesito que reúnas, lo antes posible, a todos los miembros del Colmillo de Hierro esparcidos por Priestella, aquí en la posada. No sabemos cuándo atacarán, pero bien podría ser esta noche. Expresando firmemente su decisión, Julius solicitó la colaboración del semihumano con forma de lobo. Espera. Julius, lo repetiré de nuevo, ¿estás seguro de esto? Lo que me estás pidiendo no es algo fácil de llevar a cabo. Además, ¿eres consciente del peligro que supone reunir a todos mis hombres en el mismo lugar? Por supuesto que lo sabes. Ahora que un candidato a la realeza está en un pueblo fronterizo como este, expondríamos a Priestella en su conjunto a un asalto. Lo cual sería completamente contraproducente, incluso si lo que dice el niño es cierto. Entrarán por las alcantarillas y su único objetivo es la posada y sus alrededores. Así es, ¿no es así, Subaru? Julius interrogó a Subaru, quien inmediatamente lo miró. En el camino hacia donde estaban, y con un poco más de confianza, Subaru había logrado reunir fuerzas para explicarle un poco mejor el ataque a Julius. ¿Realmente tuviste que arrastrarme hasta aquí? Preguntó Subaru. ¿Cómo es eso un problema? Me sentí preguntado. Mírame. Subaru exclamó, señalando su yo en pantalla. Parezco la muerte misma. Que no estoy en condiciones de intentar convencer a un grupo de personas para que vayan a la batalla. Tengo fe en ti, dijo Priscila. Has logrado convencer a otros antes. Sí, pero no parecía haber salido de un infierno en el camino, también tuvo tiempo de observar más de cerca la información que obtuvo antes y durante sus dos muertes anteriores. Soportando las náuseas causadas por los recuerdos, Subaru exprimió a cada uno de ellos tanto como fue posible. Su primera pista provino de un recuerdo especialmente doloroso. Elsa, antes de hacer que los Mabeast se lo comieran vivo, entregó un último mensaje. Sus recuerdos estaban borrosos debido a la situación, pero el mensaje más o menos era que había cometido un error, había tomado la decisión equivocada y quien hubiera contratado a los asesinos se encargaría de que cumpliera con lo que decía algún libro. ¿Quién había contratado a los asesinos y enviado ese mensaje? ¿A qué error se refería? ¿Cuál fue la decisión equivocada? ¿Cuál fue la decisión correcta? ¿A qué libro se refería? ¿Cuál fue el propósito de ese mensaje? Al ver el flashback de Subaru siendo devorado vivo por Mabeas, Meili enterró su rostro más profundamente en el pecho de Subaru y sus ojos se mojaron. Mientras tanto, Subaru fue sostenido más cerca por las mujeres que lo rodeaban, lo que esencialmente lo convirtió en una pila de abrazos gigante. En otros lugares, todos los demás miraban a Rosual con gran odio. Rosual-sama, lo que hizo esa versión tuya fue bajo, incluso para ti, dijo Ram. Soy muy consciente de ello, dijo el payaso. Incluso yo estoy disgustado por sus acciones. Era un comerciante o empresa rival de Anastasia, que quería formar una alianza con él.
Eso podría explicar esa decisión equivocada, pero todavía no tenía idea a qué libro se refería el cliente. Después de cambiar un poco más el asunto, Subaru decidió dejarlo de lado y centrarse en otro tema: la roca esmeralda. ¿Qué fue? ¿Por qué parecía capaz de evitar su muerte sin importar lo que le hicieran a su cuerpo? Al parecer, esa roca fue la herramienta utilizada por los asesinos, para poder llevar a cabo sus terribles torturas sin matar a sus víctimas en medio del proceso. Una forma horrible de utilizar un objeto mágico tan valioso, concluyó. Una vez más todos miraron a Roswell. Ross, sé honesto con nosotros, dijo Kenichi, en tono bajo. ¿Tienes tal piedra? Punto. Respóndenos, payaso, silbó Naoko. Fue entonces cuando su serie de pensamientos se vio interrumpida por su llegada al comedor, donde Ricardo estaba con los dos chicos del grupo de trillizos. Al parecer Anastasia todavía estaba en la reunión que Julius había mencionado. Entonces el caballero aprovechó para enviar la información que Subaru le había contado al ruidoso semi-humano, quien, según su personalidad, reaccionó gritando. Subaru asintió ante la pregunta de Julius. No podía estar completamente seguro de que los asesinos no atacarían otras zonas de la ciudad, sin embargo, estaba bastante convencido de que ese no sería el caso. ¿Por qué? Porque durante el primer ataque, Meili parecía bastante preocupada de que nadie se acercara al callejón en el que se encontraban, indicando que probablemente no habían interferido fuera de él. Otra razón sería que hasta ahora, después de sus dos muertes desde su llegada a Priestella, Subaru nunca escuchó a los asesinos hablar de más refuerzos además de las bestias de Meili. Claro, todavía era un disparo en la oscuridad. Si saliera mal, podría costar la vida a muchísimas personas. Aún así, la situación realmente exigía correr riesgos. Y, en el peor de los casos, no quedaría más remedio que tomar el único camino que queda: su muerte. Si existiera la posibilidad de evitar que la tragedia volviera a ocurrir, lo correcto sería aprovecharla. Estaba completamente convencido de ello. ¿Y cómo diablos sabe todo eso? Ricardo rugió, haciendo estremecer a Subaru. Él no puede decirlo. Ante la afirmación de Julius, el gesto de Ricardo se volvió más severo. Parece que tiene algún tipo de maldición o sello mágico que se lo impide. Lo vi con mis propios ojos, Ricardo. ¿Ves cómo está completamente cubierto de sangre? Eso es porque trató de decirme el motivo de su conocimiento sobre el ataque. Pero eso no tiene sentido. Ricardo, frustrado, respiró hondo para calmarse y continuó. El sanador dijo que no hay señales de interferencia con su maná, Julius. Y si bien es cierto que un mago o brujo particularmente hábil podría haberle ocultado una maldición, la probabilidad es, Julius, realmente no creo que tome su palabra porque es el de Sis, ¿correcto? ¿La versión mía sabe lo que es un brujo? Preguntó Ricardo. Dado que Sphinx era considerada una bruja a pesar de que no ejercía una autoridad, hay muchas posibilidades de que la nomenclatura sea algo común, adivinó Wilhelm. Está bien, pero ¿por qué no asumir que el malvado usuario de magia es una bruja? Me sentí preguntado. Quiero decir, hay muchas más brujas que brujos. Como 8 o 9 o 2 de ellos, ¿verdad? Espera, ¿me cuentas? Preguntó Subaru. Subaru-sama, técnicamente eres uno, admitió Frederica. Julio es mi caballero, Ricardo. Como tal, soy yo quien decidirá si su juicio es correcto o no. Interrumpiendo a Ricardo, una hermosa niña de cabello lila vestida con un kimono blanco de flores con detalles morados entró al comedor, seguida por un niño de cabello naranja y orejas lujosas, también vestido con un kimono de flores. Detrás de ellos entró un grupo de varias personas bien vestidas, probablemente ejecutivos de la compañía Osin con quienes se había estado reuniendo. Julio, ya me informaron brevemente lo que está pasando. Frente a su caballero, a pesar de su baja estatura, estaba Anastasia Osin. Anastasia-sama, la situación es la que se informa. Subaru me advirtió que corremos un enorme peligro de ser atacados, siendo él el objetivo principal. Asegura que a pesar de ser así, tú también estás en peligro. Estoy dispuesto a darle mi voto de confianza, por lo que aceptaré cualquier castigo en caso de, soy mi caballero, Julius. Seré yo quien soporte las consecuencias de tus errores, y no al revés. Sin palabras, Julius asintió dócilmente ante las palabras de su amante. En ese caso, señorita. ¿Qué posición tienes respecto a las declaraciones del niño? Ricardo la interrogó, señalando a Subaru. A mí. Como mi caballero, estoy dispuesto a confiar en él. Con un gesto de total sorpresa, Ricardo se quedó boquiabierto ante Anastasia. Al parecer el capitán del Colmillo de Hierro esperaba otro resultado. Pero,
Confío en el juicio de Julius, Ricardo. No es así. Silenciado por la firmeza de su empleador, Ricardo volvió a cerrar la boca. Al parecer, ese argumento fue suficiente para silenciar las quejas del semihumano. Además, también creo en Natsuki-kun. Hasta ahora no ha actuado de una manera que me haya llevado directamente a dudar de él, sino todo lo contrario. Así que le daré el beneficio de la duda. Lo siento por eso, Anabo, se disculpó Ricardo. Está bien, tú no estás en la pantalla, dijo el candidato real. Anastasia-sama, si se me permite hablar de ello, mi recomendación sería contactar con el Capitolio de la ciudad e informar que necesitaremos utilizar los búnkeres de la zona. También deberíamos llamar a las patrullas del Colmillo de Hierro repartidas por la ciudad lo antes posible. Contra los mabeas, los números serán de gran ayuda. Lo aprecio, Julius. Ricardo, envía un mensaje a los jefes de patrulla vía Metía. Dígales que regresen a la posada lo antes posible y que nos informen en caso de que noten algún signo de actividad sospechosa en la ciudad. De mala gana, Ricardo aceptó la orden y, utilizando un objeto similar a un espejo de bolsillo, comenzó a contactar a sus subordinados. Después de eso, Anastasia ordenó a uno de los ejecutivos de la compañía Osin que había llegado con ella que informara al Capitolio de Priestella sobre el uso de los búnkeres. Ahora, con zancadas cortas, Anastasia se acercó al banco donde estaba Subaru, hasta que estuvo frente a él. Natsuki-kun, sobre el ataque, eso es lo que intentaste decirme toda la mañana, ¿verdad? Querías advertirnos sobre esto, pero no pudiste. Sí, con un susurro deprimente, Subaru respondió a la pregunta de la astuta niña. Asintiendo satisfecha, la chica siguió interrogándolo. Me alegro de que finalmente hayas logrado sacarlo de tu sistema. Entonces, Natsuki-kun, ¿podrías decirme todo lo que sabes con tus propias palabras? Anastasia-sama, Julius intentó decirle algo a su amante, pero ella lo detuvo levantando una mano. Soy consciente de esto, una especie de maldición que amenaza a Natsuki-kun. Ella asintió, indicando que le informaban sobre lo que golpeaba a Subaru cada vez que él decía algo que tenía prohibido decir. Por lo tanto, Natsuki-kun, dime todo lo que puedas decirme sin lastimarte. Con una dulce sonrisa, Anastasia le pidió a Subaru que revelara todo lo que pudiera. Respirando profundamente para fortalecer su espíritu, Subaru se preparó para revelar todo lo posible. Seremos atacados. No podría decir exactamente cuándo, pero bien podría ser hoy. Considerando que existe la posibilidad de que en este momento estemos siendo vigilados, eso es ridículo. Tenemos hombres apostados en puntos estratégicos de la posada, nadie debería poder entrar ni salir del lugar sin que nosotros nos enteremos. El que lo interrumpió no fue Ricardo, sino Tibei, quien lo miraba con recelo a través de su monóculo. Nunca digas nunca cuando estés tratando con mi hijo. Dijo Kenichi. Ese, es en realidad un buen punto, se dio cuenta Reinhardt. Tendremos que terminar escribiendo un libro completamente nuevo sobre reglas de enfrentamiento cuando se trate de algo relacionado con Subaru. Asegúrate de agregar todo lo que aprendimos del teatro allí. Al intervino. Brujas, seres antiguos, otros mundos, autoridades, viajes en el tiempo, todo. Me estás haciendo parecer un manual de SCP, Subaru gimió. Tibei-chan, ¿no podrías interrumpir a Natsuki-kun? Está haciendo todo lo posible para darnos la mayor cantidad de información posible, lo mínimo que haríamos es escucharlo. Con tono maternal, Anastasia reprendió a Tibei, quien asintió con pesar. Con un movimiento de barbilla, la niña le indicó a Subaru que continuara. Desde el rabillo del ojo, Subaru pudo notar que Mimi golpeaba a Tibei con su bastón, lo que mejoró un poco su estado de ánimo. Gracias. Después de agradecer a Anastasia, continuó con lo que contaba. Como decía, los asesinos probablemente ya sepan que estamos al tanto de su asedio, por lo que podrían atacar en cualquier momento. Para responder a la pregunta de Tibei, diré que la asesina es una mujer extremadamente hábil, suficiente para causarle problemas a Julius. Su declaración, como era de esperar, llamó la atención del citado caballero y elevó la tensión en el ambiente del comedor. Su nombre es, Elsa. Al perder la compostura nuevamente, Subaru se obligó a vomitar el nombre. Lo siento hermano, se disculpó Tibei. Está bien, sonrió Subaru. He oído el nombre. Declaró Julio. Elsa Granier, la cazadora de intestinos. Si es esa misma Elsa, entonces Subaru tiene razón al decir que estamos tratando con una persona extremadamente peligrosa. Pero ¿no se supone que ella solo trabaje en Gusteco? Ante la declaración de Julius, se unió otra voz. Esta vez era Hétaro, que había estado escuchando en silencio. Al parecer también había reconocido el nombre de Elsa.
Su área de trabajo está principalmente en Gusteco, pero recientemente se la ha visto en Lugnica. De hecho, Reinhard Van Astrea peleó con ella hace unos meses en la capital. Por lo que escuché de él, el asunto parecía estar relacionado con el robo de un objeto extremadamente valioso. Julio, pensando bien qué era correcto decir y qué no, decidió dejar de lado que así fue como Reinhard conoció a su amante, Felt, la última candidata a la selección real. También mencionó que a pesar de recibir un impacto directo de él, ella sobrevivió y escapó. Sobrevivió a un impacto directo del Santo Espada. ¿Es ella inmortal? Ricardo, que acababa de terminar de dar las nuevas órdenes a sus subordinados, volvió a sumarse a la conversación. No, ella es muy asesina, dijo Garfield. Simplemente es extremadamente difícil hacerlo, admitió Frederica. Si quieres inmortal, redirígete a los tres grandes, dijo Al. ¿Los tres grandes? Preguntó Subaru. Tú, Reinhard Satella, respondió el caballero con casco. Yo, está bien, eso realmente tiene sentido. Hay rumores de que, además de ser extremadamente ágil con los cuchillos, Elsa puede soportar varios golpes fatales sin ser derrotada. Ella realmente es una oponente a la que preferiría no enfrentarme cerca de Anastasia-sama. Al escuchar la conversación desde un lado, Subaru podía sentir un escalofrío recorriendo su cuerpo. Después de decir eso, Julius miró directamente a la niña. Por eso preferiría que te acompañaran a uno de los búnkeres de la ciudad lo antes posible, Anastasia-sama. Además, quiero que los trillizos se queden contigo como guardaespaldas. Está bien, no hay problema. Anastasia, además de Ricardo y los trillizos antes mencionados, estuvieron de acuerdo con la petición de Julius. ¿Estarás bien sin su ayuda? Preguntó, dirigiéndose a Julius y Ricardo. Estoy seguro de que si dividimos bien la carga, Julius y yo lo haremos sin ningún problema. Ricardo respondió con confianza, mientras mostraba sus enormes caninos. Julius, en silencio, asintió mostrando que compartía su opinión. Excelente. Al doblar las manos con un lindo gesto, Anastasia quedó satisfecha con la respuesta de sus subordinados. En ese caso, me iré una vez que haya terminado de escuchar lo que Natsuki-kun tiene que decir. Dejando claras sus intenciones, Anastasia volvió su mirada a Subaru, que había sido dejado de lado. Está bien, Ejem. Subaru continuó recuperando parte de la compostura que había perdido al nombrar a Elsa. Elsa es la principal asesina, pero está acompañada por una niña llamada Meili. No estoy segura de cuál es su papel dentro del equipo, pero creo que es capaz de controlar a los mabeas, aunque no estoy del todo seguro de ello. Esa es otra de las conclusiones a las que había llegado al analizar lo ocurrido antes y durante sus muertes anteriores. Y como dije antes, entrarán a la ciudad por las alcantarillas y estarán acompañados por un gran número de mabeas, aunque no puedo decir un número aproximado. Aunque, si no se hubiera encerrado en la habitación de Anastasia, negándose a aceptar todo lo que pasaba afuera, podría tener una mejor idea al respecto. También estoy seguro de que se centrarán únicamente en atacar la posada. Elsa había mencionado que Meili estaba ganando tiempo y probablemente se refería a Julius y Ricardo, reforzando su idea de que se centrarían en atacar un solo lugar en lugar de llevar a cabo un ataque masivo a la ciudad. Desafortunadamente, eso es todo lo que tengo. Es básicamente el incidente del santuario, pero en Priestella, dijo Ram. Hombre, entre los arzobispos del pecado de los episodios anteriores, y esto, parece que Priestella es una especie de centro en el que convergen los malhechores, bromeó Subaru. Oh, no tenía idea. No es mala información, Natsuki-kun. De hecho, es información muy precisa. Realmente me intriga cómo conseguiste acceso a él, especialmente considerando lo repentinamente que cambiaste en el momento en que llegamos a Priestella. Entrecerrando los ojos entrecerrados, Anastasia analizó cuidadosamente la expresión de Subaru. Te diría que si pudiera, Anastasia. Te lo aseguro. Es simplemente, si lo hago, es como si el mundo se detuviera y mi corazón, Temiendo que las sombras regresaran, Subaru se quedó abruptamente en silencio, apretando su pecho a la defensiva. Mierda, el miedo está grabado en él, maldijo Subaru. ¿Eso es malo? Preguntó Emilia. ¿Sabes que antes, en las visitas, no quería que nadie se enterara del regreso de la muerte debido a todas las penas? Preguntó Subaru. Emilia y algunos otros asintieron. Bueno, una de las principales razones fue porque tenía miedo de que mi corazón se cerrara. También es la razón por la que durante la mayoría de mis bucles no pedí ayuda a la gente, ya que creía que no podía explicar lo que estaba pasando sin divulgar esa información.
Emilia y Rem miraron tristemente a Subaru, antes de abrazarlo aún más fuerte. Las sensaciones habían quedado grabadas en su mente y cuerpo. El dolor indescriptible, el terror que sentía hacia la sombra, el odio, los celos. Una vez que regresó a la realidad, dejó atrás la sombra y recuperó la conciencia. Subaru lo supo de inmediato. La sombra no le permitiría hablar de ello, nunca le permitiría revelar ningún detalle del regreso por la muerte. Tendría que afrontarlo solo, mientras lucha por explicar lo que sabe sin poder mencionar el regreso de la muerte. Solo pensándolo bien, entendió el odio que profesaba ese fragmento de su mente. Suspirando profundamente, Anastasia dejó de mirar a Subaru y se volvió hacia Julius. Natsuki-kun afirma ser el objetivo principal del asesino, por lo que no podemos arriesgarnos a dejarlo en un búnker separado del mío sin la seguridad necesaria. Por eso vendrá conmigo. Todos los miembros del Colmillo de Hierro, al unísono, mostraron gestos de desacuerdo. Sin embargo, la expresión de Anastasia, de la que Subaru no fue testigo, fue suficiente para mantenerlos en silencio. Todos menos uno. Señorita, espero que esta decisión no acabe matándote. Me enojaría mucho no poder recordarte eso que te había advertido. Con un gesto abatido, Ricardo se dirigió hacia la puerta mientras hablaba. Vamos a terminar con esto. También tenemos que comunicarlo todo al personal de la posada y comenzar la evacuación, para no tener demasiado tiempo. ¿Por qué tengo la enfermiza sensación de que esta decisión nos ha matado antes? Subaru se preguntó. Probablemente porque uno de los flashbacks que vimos presentaba el cadáver de Anastasia Sama, junto con esa chica Pearl Baton, lo que implica que era un bucle anterior, respondió Roswell. Ah, sí, eso lo explica, asintió Subaru. Gracias Roski. No hay problema. Obedeciendo al capitán del Colmillo de Hierro, todos los presentes comenzaron a salir del comedor de forma ordenada. Los primeros en partir fueron dos mercenarios que Ricardo envió para comunicar al personal de la posada la necesidad de evacuar inmediatamente. Finalmente, en el interior solo quedaron los actores principales. Tras un breve adiós, Anastasia, junto con Subaru, fue escoltada por los trillizos, que acaban de despedirse de Ricardo. Los 5 estaban a punto de cruzar el umbral de salida cuando un estruendoso estrépito sacudió los cimientos de la posada. Sintiendo miedo corriendo por sus venas, Subaru recordó que así había comenzado el ataque la vez anterior. Una vez más, había tardado demasiado. Sin embargo, esta vez todos fueron informados, tal vez podrían lograrlo. Está tranquilo, se dio cuenta Otto. Demasiado silencio. Y ahora no es lo suficientemente silencioso, respondió Ram. No es justo, con todos los problemas que pasamos para preparar todo para este trabajo, solo para que nuestro objetivo lo arruinara todo. Con una sonrisa sombría, Elsa apareció frente a él y Anastasia. Aparentemente, nuestro cliente tenía razón acerca de usted, aunque... Termina ahí. Garfield se quejó. ¿Dónde está la acción? Creo que hemos tenido acción más que suficiente, dijo Frederica. Sí, entre las versiones infantiles de Emilia Sama y Subaru, el brujo de la envidia, Héctor y la ballena blanca, el joven Echidna y Pri Estella, hemos tenido muchas, estuvo de acuerdo Julius. Bueno, ¿ahora qué? Preguntó Oton. Supongo que esperamos las nuevas opciones, sugirió Subaru. Y así, pacientemente, esperaron. Bien, hasta aquí el video. Si fue de tu agrado, deja tu like, y conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos.